Muy buenas a todos, un vídeo más y esta vez va en función de las preguntas que me habéis hecho en las preguntas y respuestas de Instagram. Creo que una de las preguntas que más se repite y que hay muchísimo debate y controversia es: ¿necesito usar zapatillas planas o zapatillas con tacón? Bueno, lo primero es que las zapatillas con tacón son mucho más vistosas, nos gusta mucho más, tienen más variedad, más donde elegir y todo el mundo quiere una. Siempre estamos comparando modelos, hay un montón de revisiones y queremos saber cuál es mejor una que la otra. Pero independientemente del modelo, del color, de si tenga un tacón más alto o un tacón más bajo, la principal cuestión es saber lo que me estáis preguntando. ¿Por qué normalmente recomendamos zapatillas sin tacón o plana para lo que sería el powerlifting? Y concretamente el powerlifting raw, que es al que nos dedicamos nosotros. Bien, para comprender esto, básicamente vamos a ir analizando punto por punto. Si buscáis una búsqueda por internet, podéis encontrar todo tipo de respuestas, pero como siempre, no hay una respuesta firme y contundente. Cuando decimos que recomendamos el zapato plano, es por una sencilla razón. Simplemente porque lo hemos visto por experiencia. Cada vez que cambiamos de tacón a plano o un levantador de powerlifting raw, normalmente le mejora el rendimiento. Hay ciertos casos, evidentemente, en el que un tacón va a poder favorecer y hay ciertas personas porque no todo es blanco o negro. Vamos a ir analizando punto por punto. Para empezar, vamos a medir la altura del levantador. No es lo mismo un levantador que mida 2 metros que un levantador que mida 1,50 m, ¿vale? La altura va a ir en función de muchísimas cosas y vamos además también tener en cuenta el peso corporal. Al igual que cuando veíamos comparar el peso muerto sumo con un peso muerto convencional, normalmente hay una gráfica en la que se ve que los levantadores más pesados hacían convencional y los levantadores más ligeros hacían sumo. Pues aquí igual. Normalmente cuando los levantadores son más pesados también tiene que ver con que son más altos. Y más alto significa que necesitan tener un stand más amplio, acorde a su altura, y también se benefician, y podemos observarlo simplemente viendo las competiciones, de una zapatilla plana. Cuanto más bajito sea el levantador, también tiene menos peso corporal y entonces también pueden beneficiarse normalmente un poco más, o podemos observar más, de un zapato con tacón. Bien, además de la altura, tenemos que tener en cuenta las palancas. ¿Cómo se distribuye esta altura? No es lo mismo dos levantadores que midan exactamente igual, 1,80 m, pero que tengan distinta distribución. En este caso, en sentadilla, que un levantador tenga el fémur más largo que otro y uno tenga la tibia más larga que otra, además del torso. Serían los tres factores que podíamos medir: la distancia del torso, la longitud del torso, la longitud del fémur y la longitud de la tibia. Y podemos trazar un índice, ¿vale? Por norma general, lo que se ha visto es que un fémur más largo, ¿vale?, va a ser más difícil que consiga la misma profundidad de sentadilla que una persona con el fémur más cortito. Bien, con lo cual vamos a ver que además esto va a ir directamente relacionado con el tipo de zapato. ¿Cómo? Un fémur más largo necesita hacer normalmente un stand más abierto y también va a beneficiarse más de un zapato plano. Un fémur más corto, donde la sentadilla va a ser más vertical y un poco más dominante de cuádriceps, vamos a poder beneficiarnos quizás de un tacón y un stand más cerradito. Movilidad. Cada vez que se debate si necesitamos hacer sentadillas con un zapato con tacón o un zapato plano, normalmente siempre tenemos en cuenta la demanda de la movilidad del tobillo, ¿vale? Pero la demanda que tenemos nosotros al hacer la propia sentadilla. Pero ¿por qué no tenemos en cuenta lo que sería el siguiente punto y más importante? No es lo que tu tobillo puede viajar, es lo que tú necesitas que viaje para tu propio deporte. No es lo mismo usar una sentadilla para halterofilia que una sentadilla para lo que sería el powerlifting. ¿Por qué? Porque las normas no son las mismas. Por ejemplo, en una sentadilla de powerlifting necesitamos que rompa el paralelo, pero no necesitamos que la sentadilla sea ATG. En halterofilia necesitamos que sea ATG porque si no tenemos suficientemente fuerza para levantar la barra tanto como para meternos debajo sin llegar a meter el culo abajo del todo con una ATG, tenemos que llegar abajo por cojones. Necesitamos llegar ahí a ese punto porque necesitamos suplir la movilidad por esa fuerza. Esto es muy sencillo. Si nosotros no necesitamos esa movilidad de tobillo porque podemos cambiar y modificar nuestra técnica, ¿vale?, por las demandas del deporte, puedo adaptarme. Entonces no es si yo tengo más o menos movilidad de tobillo, es qué necesito modificar para quitar esa demanda de tobillo. Entonces, si yo, por ejemplo, tengo muy buena movilidad de tobillo, pues no necesito estar con un zapato con tacón. Si en el caso de Víctor, por ejemplo, que tiene una lesión en el tobillo de jugar al baloncesto, no puede hacer una sentadilla muy vertical con un stand cerrado,
no necesita exactamente tener un zapato con tacón, simplemente gana movilidad de cadera, abre el stand, con lo cual su rodilla va a viajar mucho menos respecto a la puntera de su pie, con lo cual no necesita tanta demanda de movilidad de tobillo, la suple con la movilidad de cadera y aún haciendo la sentadilla con un zapato plano. ¿Por qué decimos esto? Yo, personalmente, no soy un talibán de unos extremos u otros, simplemente es por la propia experiencia. Esto es un zapato que yo tenía cuando hacía halterofilia y cuando hacía además sentadilla, que empecé con unas Power Perfect 2, ¿vale? También he usado estas Hadi Power y también he probado las Power Lift, he probado todas. En este caso podemos comparar dos zapatos con tacón, uno con más cantidad de tacón que el otro. Si además en powerlifting vemos uno de los problemas más grandes, es que normalmente lo que necesitamos es hacer una sentadilla con barra baja, puesto que movemos más kilos, ¿vale? Pero un error muy común es hacer la sentadilla con barra baja, además metiéndole un tacón muy alto. Por ejemplo, unas leg and fit, que están muy de moda, que son muy estéticas. Si queremos usar un zapato con tacón, porque seamos una de las personas que cumplimos estos requisitos, necesitamos un tacón pequeñito, por ejemplo, la de las powerlift. Entonces, esta es la recomendación general. Si necesitamos tacón, que sea un tacón pequeñito. Por ejemplo, ahora también han salido las Sabo Pro, que son las que se usaban en peso muerto, que las que hacía gente sentadilla plana también lo usaba y que ahora han metido una pequeña cuña. Eso sería ideal para la gente que necesita un poco de tacón en la sentadilla. También he usado todo tipo de zapatos planos. Tenemos las Sabo, tenemos las Gorilla, tenemos las Nobull. Podemos usar zapatos convencionales como unas Vans, podemos usar unas Converse. Tenemos muchísimos modelos para poder elegir, porque además no solo significa que necesitemos el zapato plano, hay otras muchas variables como la anchura, la comodidad, que sea más alto o más bajo, que nos cubra el tobillo, y eso trataremos en otro vídeo. Así que si os interesa el tema, hacedmelo saber en los comentarios y hacemos otro vídeo analizando y haciendo una revisión de todos los zapatos planos que podríamos encontrar en el mercado. Nos metemos y nos adentramos en la parte un poco más técnica, para todas aquellas personas que necesitáis conocer y os gusta entrar un poco más a fondo de todo lo que tiene que ver con la biomecánica, con las demandas en cuanto a usar un tipo de calzado u otro en la propia sentadilla. Os lo voy a simplificar con una curva en la que vamos a ver específicamente el sticking point. Esto es una curva de velocidad y tiempo en el que vamos a ver qué ocurre a lo largo de un levantamiento durante la fase concéntrica. Bien, tenemos tres regiones, que sería el inicio del movimiento, ¿vale? Justo después del rebote, la zona del sticking point, que es la zona media del levantamiento, y la zona final del levantamiento. Y vamos a comparar dos gráficas, ¿vale? Uno, si usásemos una sentadilla con un zapato con tacón y una sentadilla con un zapato plano. Las diferencias no son tan grandes, pero para que podamos comprenderlo de forma esquemática. Sería más o menos igual como poder comparar una barra alta con una barra baja, una muy dominante de cuádriceps y una más dominante de cadena posterior. ¿Bien? ¿Qué es lo que tenemos que comprender de aquí? Pues vamos a comprender las diferentes fases. Si comparamos una con la otra, vamos a ver que la sentadilla con tacón va a tener una velocidad media más alta. O sea, la percepción va a ser del esfuerzo, del movimiento y la concéntrica total va a ser menor, porque es como que solo tenemos que luchar exactamente en una fase de forma global, nos cuesta menos. Sin embargo, en la sentadilla con planas, barra baja más dominante, vamos a ver que necesitamos tener más esfuerzo para completar el levantamiento y la velocidad media va a ser menor. Pero ¿dónde está la clave? No me importa, y eso es una de las cosas también por las que hablábamos cuando decíamos que no nos gusta programar por la velocidad por completo, no me importa la velocidad completa del levantamiento. Yo quiero solo conocer y saber la velocidad con la que estoy antes de llegar al sticking point y durante. Vemos que el sticking point es una zona. Bueno, pues la velocidad en esta zona del sticking point, en este caso, va a ser más baja y en este caso va a ser más alta. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que con una voy a tener más capacidad de luchar que con la otra. Vimos muchas veces como los levantadores con barra alta o con zapatos con tacón, cuando fallan el movimiento, después de haber hecho un segundo intento o un primer intento muy fácil aparentemente, lo fallan de repente sin capacidad de luchar. Es como si se chocasen contra un techo, nada más que rebota, que parece que van a salir con mucha velocidad, llegan y se frenan por completo, mueren. Sin embargo, cuando podemos luchar más el movimiento durante una zona del sticking point que va a ser menos pronunciada, y aunque sea más larga en el tiempo, por eso la velocidad total es menor, vamos a ver que podemos luchar más. Esa capacidad de green, que también hablaremos en otro vídeo, que también tengo muchas ganas de hacer, que es la capacidad de luchar y cómo se mejora. Bien,
Con lo cual, vamos a ver que la fase inicial del rebote, en este caso, va a ser con mayor velocidad. Voy a llegar con mayor velocidad al sticking point. Sin embargo, va a caer en picado mucho más acentuado. Y después vuelvo a acelerarla mucho más. Por eso vemos gente que puede incluso despegar la barra de sus hombros. Sin embargo, en este caso, vamos a ver que la fase inicial va a ser con menos velocidad, el rebote, porque normalmente además va a ir acompañada de una posición más amplia. El rebote lo vamos a conseguir más alto, también recortando un poco más el movimiento, bien, pero la fase del sticking, aunque sea más larga, es menos pronunciada. Y de nuevo, la fase posterior también con la velocidad menor. Entonces, para que comprendamos y veamos las diferencias, y esto ocurre mucho, sobre todo en powerlifting raw, porque además si nos comparamos con equipado, la demanda del cuádriceps va a ser distinta, porque al usar vendas somos mucho más verticales y podemos luchar más si conseguimos mantener esa posición, porque el cuádriceps está muy favorecido y ayudado por esa venda. Bien. Además, para complementar y comprender esto, necesitamos entender básicamente un poco la biomecánica, y es que cuando fallamos un levantamiento, normalmente en una sentadilla de powerlifting raw, vemos que es porque normalmente la mayoría de veces el factor limitante es una fuerza de los cuádriceps, o sea, una fuerza en lo que sería la articulación de la rodilla, que por ejemplo al hacer un buenos días, que es lo que suele ocurrir normalmente, que fallamos al irnos al frente, pocas personas son capaces de mantenerse vertical y seguir luchando y fallar ahí, sin echarse al frente, ¿vale? Fallar completamente recto, bien, es porque falla la musculatura del cuádriceps, la articulación de la rodilla, y la suple la articulación de la cadera. Si es una cadera fuerte en comparación a la rodilla, quizá podamos llegar a finalizar ese movimiento haciendo ese buenos días, y si no, también fallaremos al darle esa demanda a la cadera. Con lo cual, ¿qué ocurre cuando hacemos una sentadilla con tacón y también con una barra alta, por ejemplo? Le estamos dando más trabajo aún, el brazo de momento está aumentando más aún en lo que sería la rodilla, con lo cual más trabajo, con lo cual está siendo más limitante aún. Sabemos que la musculatura de la cadera es más fuerte que la de la rodilla, con lo cual si estamos intentando darle más cantidad de trabajo a la cadera, como sería en una sentadilla barra baja, con un zapato plano y un stand amplio, lo que estamos haciendo es conseguir un movimiento que se llama movimiento híbrido, en el que intentamos equiparar lo máximo posible el brazo de momento y la demanda de la cadera y el brazo de momento y la demanda de la rodilla. Los ejercicios híbridos, como una sentadilla barra baja o un peso muerto sumo, son los ejercicios en los que más peso podemos coger, porque se reparte las demandas entre una articulación y otra. Con lo cual, esto también es otro motivo por el que usar planas y ese stand más abierto normalmente suele ser más beneficioso para poder seguir luchando y para poder mover más kilos de forma total. A modo de resumen y para recapitular, normalmente en powerlifting raw recomendamos usar una barra baja, por supuesto, normalmente abrir un poquito el stand de lo que estamos acostumbrados y hacerlo con zapatos planos. Cuanto más alto, más pesado seamos, más aún se va a acentuar esto. Las demandas, cuanto más bajitos seamos y menos pesemos, quizás podamos usar ese stand más cerrado y con un zapato con tacón, y si lo hacemos con tacón, que sea con un tacón pequeñito, como hemos dicho, una Powerlift o las nuevas SAO Pro, que también parece ser que están perfectamente diseñadas para ello. Entonces, esta sería la explicación a todas estas preguntas que siempre hacemos de por qué decimos que recomendamos una u otra y por qué vamos a hacerlo específicamente en las demandas de este deporte. No tiene nada que ver en otro deporte o para conseguir otro movimiento o para conseguir hipertrofia. Así que nos vemos en los siguientes vídeos, espero que os haya gustado y dejáis los comentarios.